Capítulo 16. XXXX. El ejército imperial defiende la capital de las abominaciones quiméricas. Ayer, todos los habitantes de Queria sabían que algo terrible estaba sucediendo. Durante días, todos habíamos oído hablar de una tormenta de arena antinatural que se dirigía hacia el este de la ciudad, completamente surgida de la nada. A medida que se acercaba la tormenta, las instrucciones oficiales eran buscar refugio y no salir hasta que pasara la tormenta. Al mismo tiempo, y como informamos en este artículo, las fuerzas imperiales que derrotaron a las tropas del reino aliado en Al-Alamein detuvieron repentinamente su avance hacia Alexandria y avanzaron hacia el sur a toda velocidad, aparentemente compitiendo contra la tormenta para llegar primero a Queria. Para sorpresa de muchos, la guarnición del reino en Alexandria no se movió para interceptarlos. Las razones de esta falta de acción aún no están claras, aunque dada la pobre actuación de los soldados de Albion en Al-Alamein, no se puede evitar un cierto nivel de especulación. A pesar de los temores iniciales, el ejército imperial no se movió para ocupar Queria al llegar a la capital, algo que podría haber logrado fácilmente dada su fuerza en comparación con las tropas que defendían la ciudad. En lugar de eso, comenzaron a establecer posiciones defensivas directamente en el camino de la tormenta, al tiempo que aconsejaban a la población que evacuara los distritos ubicados directamente detrás de sus posiciones. Se envió una delegación imperial al Palacio Real, pero no hay información disponible en este momento sobre qué palabras intercambiaron los enviados imperiales con su majestad. Entonces llegó la tormenta y se reveló la verdad. No eran solo los vientos, por fuertes que fueran, contra los que el ejército imperial había venido a luchar, sino también aquello que caminaba junto a la tormenta. Cientos de monstruos grotescos, fusiones monstruosas de animales y hombres impulsados únicamente por el deseo de matar. Las fotografías que acompañan este artículo, que no recomiendo a los débiles de corazón, fueron tomadas en las últimas horas de la batalla, después de que la tormenta de arena se hubiera calmado con la misma velocidad imposible con la que se había formado en primer lugar. Según los soldados imperiales que pudimos entrevistar, estos atacantes masacraron a una de las tribus nómadas del desierto que tuvo la desgracia de cruzarse en su camino. También insistieron vehementemente en que el imperio no tenía la culpa de la presencia de los monstruos. Nuestras fuentes dentro de las fuerzas del reino estacionadas en nuestro país nos han dicho que hay rumores no confirmados que culpan de la repentina aparición de estos monstruos no a las Wunderwaffen del imperio, sino a los propios agentes del reino aliado. Para este reportero, esos rumores tienen un sentido inquietante. Será obvio incluso para el menos informado de nuestros lectores que el reino aliado, junto con todas las demás grandes potencias del planeta, ha estado tratando de ponerse al día con las superarmas del imperio. Pero esa investigación debe ser sin duda peligrosa, especialmente cuando se realiza en tiempos de guerra, a diferencia del ritmo sin duda mucho más cuidadoso y lento que utilizó el imperio mientras construía su arsenal. Con ese peligro combinado con la necesidad de mantener el secreto, ¿dónde más habría ubicado el reino aliado sus instalaciones de investigación sino en nuestro propio desierto de Bagdad? No solo sus magos y científicos estarían ocultos por cientos de kilómetros de arena, sino que incluso si las cosas salieran mal, como obviamente sucedió, no sería su preciada Albion la que estaría en peligro, sino que Met. Afortunadamente para todos nosotros, el imperio estaba mejor preparado para manejar una crisis de esa magnitud que nuestros señores coloniales. Por supuesto, una mente cínica podría argumentar que los motivos del ejército imperial para apresurarse a defender Queria no eran puramente altruistas, y no dudo ni por un momento de que los cálculos estratégicos jugaron un papel en su decisión. Pero esto no disminuye el coraje de los valientes soldados imperiales que mantuvieron la línea contra los horrores que llegaron desde el desierto al amparo de esa gran tormenta de arena. Extracto de la portada del World of Queria, un periódico quemetiano con conocidas tendencias anti-reino aliado, 8 de octubre de 1925. XXXX. El portal en sí parece ser una brecha dimensional de clase sexto, que se mantiene estable gracias al arco al que está anclado. A diferencia de las brechas accidentales que a veces se manifiestan durante la investigación de los antiguos, esta parece haber sido deliberada y, a falta de mejores términos, controlada y dirigida. Creemos que el individuo o los individuos que la crearon tenían experiencia previa con la ubicación del otro lado, tal vez habiéndola descubierto durante una experimentación anterior. Al igual que en Nasaduni, el tiempo no parece funcionar correctamente en la ciudad sin nombre. Los relojes y cualquier dispositivo mecánico más elaborado que el nivel de tecnología que uno esperaría de los antiguos quemetianos se estropean inevitablemente, con la única excepción del orbe de computación D24. Con ellos, hemos tomado registros de la ciudad, así como del sol negro que brilla su luz sobrenatural sobre ella.
El sol negro en cuestión está completamente inmóvil en los cielos de la ciudad sin nombre, y su verdadera naturaleza se nos escapa en el momento de escribir este artículo. Aunque la mayoría de los huesos en los alrededores inmediatos pertenecen a humanos, otros claramente no, lo que contradice el regreso a la forma humana observado en los cadáveres de los demonios. La gran cantidad y el estado dañado de los huesos hacen que volver a ensamblar esqueletos completos sea una tarea difícil, pero hay dos posibilidades que podemos pensar. Una es que la ciudad sin nombre fuera el hogar de otras criaturas inhumanas que no sobrevivieron a la batalla y los milenios posteriores, tal vez habiendo sido devoradas por la población de demonios antes de que se volviera contra sí misma, lo que llevó al heresiarca a petrificarlos. La segunda es que, dentro de la ciudad sin nombre, los demonios muertos no vuelven a una forma humana por una razón u otra. Sin embargo, sin especímenes vivos, no podemos verificar esa hipótesis. La ciudad sin nombre sigue en gran medida los estilos de construcción de la antigua Kemet, aunque a mayor escala y con materiales nativos de este reino. Un rápido estudio realizado por magos aéreos mostró que las arenas negras que rodean la ciudad se extienden infinitamente, con una ausencia total de curvatura en el horizonte, lo que sugiere que se trata de un plano completamente plano, o un planeta tan vasto que lo parece a simple vista. Se han recuperado varios artefactos de interés histórico de los edificios devastados, pero el coronel Lergen prohibió el acceso a la pirámide central. Extractos del informe de análisis de los ocultistas de la división y asignados a la Expedición Imperial del Sur sobre la puerta de entrada a la ciudad sin nombre, 10 de octubre de 1925. XXXX. 12 de octubre de 1925, desierto de Bagdad, antiguo asentamiento de Kemetian. La zona estaba en un estado muy diferente al de la última vez que Niniane la había visto. Ninguno de los edificios seguía en pie y los pilares que la rodeaban habían sido derribados y estaban cubiertos de marcas de garras. «Supongo que no era así cuando lo encontraste», preguntó el capitán imperial que los escoltaba al notar su reacción. «No», dijo Carnahan, como si estuviera de luto. «Estaba perfectamente intacto, preservado a través de los siglos». «Bueno, así estaba cuando llegamos», dijo el capitán. Parece que al heresiarca no le gustó la decoración. «Síganme, por favor». Obedecieron, como si tuvieran otra opción. Desde que los habían rescatado de los monstruos de la ciudad sin nombre, los dos agentes albinos habían estado bajo estricta vigilancia. No los habían maltratado, pero no les habían dado la oportunidad de escapar y los habían mantenido separados hasta esa mañana, cuando los habían metido en un vehículo imperial equipado para viajar por el desierto, una especie de prototipo extraño diseñado en un laboratorio de investigación militar imperial del que probablemente a la inteligencia del reino aliado le encantaría saber, a menos que Niniane se equivocara, y los habían llevado de vuelta al lugar donde había comenzado todo este lío. Se habían erigido tiendas de campaña alrededor de las ruinas, y los soldados y científicos imperiales se movían con determinación, tomando muestras y examinándolas, mientras también estaban atentos a cualquier amenaza. Niniane había esperado que su enfoque fuera cuestionado, pero todos los soldados imperiales no les dieron una segunda mirada después de ver al capitán escoltándolos. Los llevaron a una tienda de campaña instalada en lo alto de una duna desde la que se dominaba todo el complejo, con una vista clara del edificio central, que se podía identificar fácilmente por la puerta de entrada, que era la única parte que quedaba intacta, el portal a la ciudad sin nombre, que brillaba malévolamente bajo el sol de la tarde. Niniane estaba agradecida por la sombra, y aún más agradecida por la cantimplora de agua que su escolta le regaló a ella y a Carnahan. Un hombre con uniforme de oficial imperial estaba de pie a la sombra, dándole la espalda, y de un cigarrillo que sostenía distraídamente con la mano derecha salía humo. Junto a él había una mesa pequeña con un par de cajas encima y otra más grande con un mapa de la región clavado en ella, pero los cuatro estaban solos. «Coronel», dijo su guía con un saludo después de dejarlos saciar su sed. «Les he traído a los cautivos como me pidieron». El coronel dio unas cuantas caladas a su cigarrillo y exhaló una nube de humo, luego se giró para mirarlos. Era joven para alguien de su rango, aunque una expresión de ira latente que surcaba su rostro lo hacía parecer mayor y preocupaba a Niniane. Un par de ojos agudos e inteligentes miraban a los dos albinos desde unas gafas. «Gracias, capitán Ujer». Ujer. Ese era el nombre que había utilizado el mago imperial que los había rescatado cuando se dirigió al monstruo volador. ¿Era una coincidencia? La idea de que muy bien podrían haber estado en compañía de esa monstruosidad insectoide todo ese tiempo provocó un escalofrío en la columna de Niniane a pesar del calor opresivo. Pero lo más importante es que reconoció el rostro del coronel que tenía frente a ella. «Ya sabes quién soy», dijo en tono informal, como si ya lo hubiera esperado. Hablaba en un claro albish, aunque ni siquiera intentó ocultar su acento imperial. «Usted es el coronel Lergen», dijo Niniane.
No tenía sentido ocultarlo. El arquitecto de la división y, junto a ella, oyó a Carnahan jadear. El profesor de arqueología no lo sabía, por supuesto. No había habido ninguna razón para informar a un contratista que, en esencia, era civil, sobre el alcance total del conocimiento que tenía el reino aliado sobre el funcionamiento del imperio. Miró a su captor con renovado miedo, ahora consciente de que allí estaba el hombre que, hasta donde sabía el reino aliado, era la fuente de las aplastantes victorias del imperio en la Gran Guerra y de la completa alteración del equilibrio de poder en Europa. El coronel se rió entre dientes. Me das demasiado crédito. Todo lo que hice fue ayudar a las personas adecuadas a estar en el lugar donde pensé que sus talentos podrían ser mejor utilizados. Pero sí, de hecho soy el coronel Eric von Lergen del ejército imperial. Y tú eres el profesor Henry Carnahan del colegio real, y la señorita Niniane, ¿no? Veo que el sentido del humor de Albion no ha mejorado desde que pensaron que sería una buena broma unirse a una guerra justo cuando estaba a punto de terminar. Al imperio le gustan tanto los nombres mitológicos como a cualquier otra potencia, pero eso parece un poco exagerado incluso entonces. A pesar de todo, Niniane no pudo evitar sonrojarse. No era como si hubiera elegido ese nombre en clave cuando se unió a las filas de los aprendices del mago real. El conjunto de nombres en clave estaba definido por tradiciones que se remontaban a cientos de años atrás, y los que estaban disponibles para las mujeres eran pocos y distantes entre sí. Al menos Niniane era mejor que Ginebra o, Dios no lo quiera, Morgana. En cualquier caso, continuó Lergen, estoy seguro de que ambos se preguntan por qué están aquí. Sí, ya nos hemos planteado esa pregunta, respondió Niniane, intentando que su voz no dejara traslucir ningún sarcasmo. No era el momento de hacer bromas, al menos no mientras aún hubiera una posibilidad de salir con vida. Para empezar, Su Majestad el Rey de Kemet no está contento con vosotros. Su gente presenció la batalla y le mostramos la grabación de vuestros interrogatorios. Él sabe que fueron sus amigos albinos quienes desataron ese antiguo mal sobre su país y sabe quién salvó su capital. Oh, eso no fue bueno. No, fue un desastre. El reino aliado necesitaba Kemet. Lo más importante, necesitaba el canal de Suan, tanto para el comercio como para atraer las tropas reclutadas en las colonias orientales. Por supuesto, continuó Lergen, Su Majestad es muy consciente de la disparidad entre las miserables fuerzas que su país le permite mantener y el poder de los ejércitos de Albion. Así que sus amos no tendrán que preocuparse por una revuelta colonial, por ahora. El coronel señaló la cantimplora de agua que había sobre la mesa donde la había dejado el capitán Mujer. Pero la gratitud de un rey se extiende al menos al suministro de comida, agua y combustible a la expedición imperial del sur a precios de ganga. Y cuando llegue el momento, como debe ser, de que las armas se callen y los diplomáticos hablen en su lugar, bueno, se esperarán ciertas concesiones. Niniane tuvo que admitir que fue una maniobra astuta por parte del rey local. No se le podía culpar exactamente por proporcionar suministros básicos al ejército imperial, no cuando estaba estacionado justo al lado de su capital con una gran cantidad del potencia de fuego y el ejército del reino aliado había fracasado por completo en detenerlo. Aunque el reino aliado había concedido la independencia a Kemet hacía unas décadas, todo el mundo sabía que no era tan sencillo. El rey de Kemet podía gobernar su país como le pareciera conveniente, pero en lo que se refiere a asuntos internacionales, todavía se esperaba que siguiera el ejemplo de Albion, a cambio de la protección de su ejército y su armada para hacer cumplir sus fronteras y reinar. Niniane era consciente de que muchos kemetianos veían esto como poco más que un vasallaje, especialmente porque el canal de Suan, que permitía el paso directo del Mar del Este al Mar Interior, todavía estaba bajo el control del reino aliado, a pesar de estar situado en territorio kemetiano. Al establecer vínculos favorables con el imperio, el rey de Kemet podía esperar que, si el imperio terminaba la gran guerra en una posición dominante, presionaría al reino aliado para que retirara su presencia militar de la región, lo que permitiría a Kemet volver a ser verdaderamente independiente. Había oído decir que el imperio consideraba que la guerra era la continuación de la política por otros medios, o, más fácilmente, que lo contrario era cierto, pero esta era una jugada magistral en el gran juego, y que sus propias acciones habían hecho posible. ¿Por qué nos cuentas todo esto?, preguntó. Porque quiero que entienda la situación. Quiero que entienda la magnitud del error. El repentino insulto del oficial, que era tranquilo y sereno, tomó a Niniane por sorpresa. Lergen continuó como si nada hubiera pasado. Quiero que te des cuenta de lo cerca que tus acciones estuvieron de condenar a cientos de miles de personas a un destino peor que la muerte, para que cuando te envíe de regreso a tu miserable pequeña isla, entienda lo que está en juego. A pesar de la sombra que proporcionaba la tienda, la temperatura seguía estando muy por encima de lo que Niniane podía soportar.
Sin embargo, ahora, mientras Lergen la miraba sin levantar la voz, parecía como si la temperatura hubiera descendido varios grados por debajo del punto de congelación. En este momento, hay 6 niños en un hospital que han perdido a sus familias enteras a causa de los monstruos que salieron de esa puerta. Ni siquiera tienen huesos que enterrar, pero sí tienen los recuerdos de sus gritos de muerte, y todos nuestros esfuerzos para asegurarnos de que sean atendidos no cambiarán eso. Y en el imperio, hay cientos de niños que nunca volverán a ver a su padre, porque murieron en defensa de Keria. Y lo peor de todo, susurró el coronel imperial, es que, a pesar de todo eso, esto sigue siendo lo más cercano al mejor resultado posible que podríamos obtener si rompiéramos el sello de este lugar. Si no hubiéramos podido detener al Heresiarca a tiempo, a estas alturas Keria sería un cementerio o algo peor. Un caldo de cultivo para cientos de miles de demonios, todos ellos sirviendo al Heresiarca y hambrientos de carne humana. La región entera se habría convertido en un matadero. Las palabras de Lergen hicieron eco de las pesadillas que habían atormentado a Niniane desde que escapó de la ciudad sin nombre. Aunque no la habían mantenido informada de la evolución de la situación, había captado fragmentos de las conversaciones de sus carceleros. Sabía que el ejército imperial se había apresurado a llegar a Keria y que allí se había librado una gran batalla contra el Heresiarca y su horda de monstruos antaño petrificados, a los que los imperiales parecían llamar demonios, un nombre apropiado en su opinión. Ella fue quien despertó al Heresiarca de su letargo. Ella fue quien condujo al resto de su equipo a la muerte. Karnan también estuvo allí, sí, pero se había sometido a su autoridad, y él era un arqueólogo, no un mago. Fue Niniane quien los presionó para que continuaran, impulsada a cumplir las órdenes de su amo y asegurar los medios por los cuales el reino aliado pudiera defenderse del imperio. En cambio, apenas había logrado escapar con vida, terminó siendo rescatada por el imperio y casi había decretado la perdición de Kemet. Cada vez que cerraba los ojos e intentaba dormir, su imaginación la perseguía evocando pesadillas sobre los horrores de la ciudad sin nombre, arrasando las calles abarrotadas de la capital kemetiana. La culpa y la conmoción la perseguían, y solo gracias a un considerable esfuerzo de voluntad había logrado evitar desmoronarse por completo. Hasta ahora, el imperio se ha abstenido de tomar acciones hostiles contra el reino aliado, aparte de ese pequeño incidente en Londinium que nos trajo a ambos aquí. ¿Y qué pasa con los barcos que hundieron tus piratas comerciales?, preguntó Niniane antes de poder detenerse. ¿O el imperio no considera eso una acción hostil? La mirada que Karnan le dirigió con el rabillo del ojo le indicó lo que pensaba el hombre mayor sobre contradecir a sus captores, pero no podía dejar pasar ese tipo de cosas sin cuestionarlas. El comportamiento de Albion en esta guerra estaba lejos de ser impecable, sí, pero eso tampoco significaba que el imperio fuera santo. Sin embargo, Lergen no parecía preocupado por sus acusaciones. Más bien, parecía divertido. Sí, he leído esas afirmaciones en sus periódicos. Es extraño que ninguno de los nombres de los barcos que mencionan como hundidos por nuestros submarinos aparezca en las listas de nuestros puertos o de los que hemos capturado, o que estén en regiones completamente diferentes del mundo. Es casi como si alguien estuviera tratando de culpar al imperio por una disminución del comercio causada, por ejemplo, por la falta de voluntad de la República Francesa de negociar con Albion. «Estás mintiendo», logró decir Niniane. «Tenía que ser así». «No, no lo soy», refutó inmediatamente, antes de añadir. «Puede que todavía esté equivocado, por supuesto. Lo que acabo de decirte puede ser la propia propaganda del imperio, una tapadera para las acciones de algún capitán de submarino demasiado entusiasta. A pesar de mi posición, no estoy al tanto de todo lo que sucede dentro de la burocracia imperial. Pero, bueno, no somos nosotros los que enviaron a un grupo de magos en una misión de asesinato sin declarar la guerra. O los que hundieron una flota perteneciente a sus propios aliados. O los que realizaron investigaciones de hechicería de los antiguos en una colonia con solo el personal más básico y sin medidas de seguridad de las que hablar, lo que casi resultó en la muerte de millones de personas. El reproche, aunque educadamente pronunciado, obligó a Niniane a guardar silencio. Quiero dejar claro, una vez más, que ustedes dos no son los únicos culpables de este desastre. Pero tengo la intención de que lleven un mensaje a Londinium y es hora de mostrarles cuán en serio se toma este tipo de cosas el imperio. El coronel abrió una de las cajas que había sobre la mesa y sacó un pequeño cilindro con un botón en un extremo. Miró al capitán, que seguía de pie en un rincón de la tienda, quien asintió brevemente. Hace miles de años, comenzó Lergen, cuando los antiguos kemetianos construyeron esta fortaleza para protegerse contra el resurgimiento de la ciudad sin nombre, tenían herramientas limitadas a su disposición. El hecho de que hayan logrado erigir un sello que haya durado tanto tiempo es impresionante y digno de elogio.
Pero las cosas han cambiado desde entonces y ya no tenemos por qué conformarnos con simplemente tapar ese agujero y vigilarlo. Con la espalda todavía vuelta hacia las ruinas, el coronel presionó el botón. Un segundo después, una explosión masiva estalló en la fortaleza en ruinas. Pedazos de piedra del tamaño de un hombre salieron volando, antes de rebotar en un escudo mágico que de repente envolvió el lugar de la detonación. Los imperiales habían estado preparados para esto, se dio cuenta Niniane, con magos manteniendo un escudo para contener la explosión que no había podido detectar debido a su distracción. Capitán Mujer, informe, dijo Lergen, todavía completamente tranquilo. Se ha ido, señor, respondió el hombre que quizá no fuera un hombre en absoluto, mirando la nube de polvo que se agitaba dentro del escudo como si no fuera ningún obstáculo para su vista. La brecha está cerrada. Bien. Es un cabo menos suelto. ¿Lo destruiste?, preguntó Carnahan, con un tono entre aliviado y consternado. Por supuesto. La división y fabrica sus propias armas. El imperio aprende del pasado, no lo saquea en busca de palos afilados y juguetes brillantes. Lergen suspiró. Además, no planeamos quedarnos en este país para siempre. En algún momento tendremos que irnos, y claramente no podemos confiar en que el reino aliado no haga algo estúpido si simplemente dejamos la puerta intacta. Detrás de sus gafas, su mirada parecía atravesar el rostro de Niniane y llegar hasta su alma. ¿Puedes decirme honestamente que si el reino aliado aprendiera a crear el tipo de monstruos que desataste, no lo harían? Quería gritar, decirle que sí, que por supuesto que podía, que por supuesto que el reino aliado nunca caería tan bajo. Que era el imperio el que había creado monstruos y los había usado para la guerra, y que todo lo que el reino quería era los medios para protegerse. Pero no pudo, porque a pesar de todos sus defectos, Niniane no era tonta y se negaba a mentirse a sí misma, así que no dijo nada. Lergen se rió sin humor ante su silencio. Abrió la segunda caja que estaba sobre la mesa y se la arrojó. Esto es tuyo, creo. Niniane apenas logró atraparla, antes de quedarse congelada en el lugar cuando se dio cuenta de lo que era. Era una pequeña cruz de plata, la misma reliquia que le había confiado el mago real, que le había permitido protegerse de la heresiarca en la pirámide negra y que sus captores le habían quitado después de escapar de los demonios. ¿Por qué? ¿Por qué le había entregado una herramienta mágica? Sabía que era una maga, sabía que podía usar esa reliquia para lanzar hechizos. Esto era el equivalente a darle a ella, una prisionera en medio de un campamento enemigo, una escopeta completamente cargada. Podría usarla para atacarlo, incluso si hacerlo fuera un suicidio a largo plazo, especialmente si sus sospechas sobre el capitán Mujer eran correctas. ¿Por qué iba a? Un escalofrío le recorrió la espalda cuando se dio cuenta de la verdad. Lergen le había devuelto la reliquia porque para él no importaba si la tenía o no. Seguía siendo completamente inofensiva. No podía sentir ningún maná de él, ni siquiera a tan corta distancia, y la investigación del reino no había encontrado ningún rastro de que poseyera siquiera una pizca de talento mágico. Pero este era el hombre que se había enfrentado al coronel Drake sin miedo, que se había ganado el respeto de las criaturas de la división y había destruido artefactos antiguos e invaluables sin dudarlo. ¿Quién sabía de qué era capaz si ella hacía algún movimiento hostil? Al devolvérselo, estaba demostrando que no solo no tenía nada que temer de ella, sino que el propio imperio no tenía necesidad de semejante baratija, a pesar de que se trataba de una reliquia invaluable e irreemplazable. No sé si tus amos escucharán lo que digo, continuó Lergen. Después de todo, no son ellos los que pagan el precio de la guerra, solo los que tienen derecho a declararla. Pero quiero que te asegures de que sepan esto, no importa los ricos, influyentes o poderosos que sean. Si los señores de Albion incendian el mundo con su codicia y ambición, pagarán el precio. No importa dónde se escondan, los encontraremos antes del fin, incluso si tengo que nadar personalmente hasta tu miserable isla para sacarlos de sus agujeros y dispararles yo mismo. Hubo un momento de silencio mientras los miraba, su mirada los fijaba en el lugar mientras digerían sus palabras. Eso es todo, dijo Lergen. Capitán Mujer, por favor, escolte a nuestros invitados de regreso a Keriaya. Déjelos frente a la embajada del reino aliado. Espero que puedan encontrar el camino a casa desde allí. Sí, señor, respondió con un brusco saludo el hombre, del que Niniane ahora estaba casi segura que era el horror alado que había visto durante su desesperada huida de la ciudad sin nombre. Adiós, señorita Niniane, profesor Carnahan. Espero que si alguna vez nos volvemos a encontrar, sea en circunstancias más pacíficas y no porque tengamos que, digamos, quemar Londinium hasta los cimientos porque sus amos invocaron accidentalmente a un dios oscuro de vuelta al mundo. Ese sí. Espero lo mismo. Adiós.
Eric von Lergen, pensó Niñane mientras ella y Carnahan regresaban al vehículo que los había traído allí en primer lugar, demasiado conmocionados para hacer otra cosa que seguirlos dócilmente. ¡Qué hombre tan peligroso! XXXX. 13 de octubre de 1925, Castillo Schwarzstein. Miré los informes que tenía sobre el escritorio, enviados por el equipo asignado a la Expedición Imperial del Sur, y suspiré. A pesar de las pérdidas sufridas en la defensa de Keria, y por las que ya había escrito los avisos de defunción a las familias de los muertos junto con los documentos para los ascensos póstumos, las condecoraciones y, lo más importante, los aumentos correspondientes en las pensiones que debía al imperio, las cosas habían ido mucho mejor de lo que teníamos derecho a esperar. Cuando me enteré de que los albinos habían logrado despertar de su letargo a un antiguo nomonio quemetiano, me había esperado lo peor. Una cosa era que sucedieran cosas así en las películas, donde una banda de valientes héroes se aseguraba de devolver al malvado hechicero a su sarcófago para cuando aparecieran los créditos finales, pero la realidad era otra historia completamente distinta. No podía estar seguro del impacto que la conquista de Kemet por parte de un antiguo brujo y su ejército de monstruos devoradores de carne habría tenido en el escenario geopolítico global, pero de alguna manera dudaba que hubiera favorecido al imperio. No, mover el ICE para lidiar con la situación había sido la decisión correcta. Además, dejando de lado todas las consideraciones estratégicas y políticas, dudaba que muchos soldados hubieran estado felices de quedarse sentados sin hacer nada mientras los civiles eran masacrados por miles. Aparte de ser repugnante desde un punto de vista humanitario, que les negaran una pelea no era el tipo de cosa que agradara a los maníacos de la guerra que parecían poblar el ejército imperial. Una parte de mí quería gritarle a Weiss por afirmar ser el campeón de la Dama de las Estrellas durante su pelea con el heresiarca. Incluso si lo hubiera dicho muy detrás de las líneas enemigas, Uger lo había captado de todos modos, y ese chisme aparentemente se había extendido entre las tropas como un reguero de pólvora, lo que significaba que nunca me libraría de ese título ridículo si alguien fuera de la división y alguna vez hacía la conexión conmigo. Pero por un lado, él acababa de ganar una batalla contra un hechicero no muerto de los mitos con un gran riesgo personal, y por otro, lo había dicho bajo los efectos de un hechizo de dopaje mental potenciado. Al igual que estar borracho, esto último no era una excusa infalible, pero te daba cierto grado de libertad a la hora de decir cosas estúpidas. Tendría que contentarme con asegurarme de que su entrenamiento después de su recuperación fuera un poco más intenso, ya que había demostrado más allá de toda duda que podía manejarlo. Aparte de eso, también tuve que lidiar con las consecuencias de nuestra primera batalla preparada contra una fuerza potenciada por los mitos y las lecciones que se debían extraer de ese enfrentamiento. El general Rommel había preguntado sobre la posibilidad de obtener más M912 para las tropas fuera de la división y, así como versiones más grandes de los camiones de energía, ya que esas eran la única forma disponible para que los soldados estándar se enfrentaran a las entidades de los mitos, al menos cuando había una tormenta que impedía el bombardeo aéreo de artillería. Diversificar los derivados del proyecto Mjolnir tenía sentido, por lo que envié su solicitud a los investigadores del proyecto M con instrucciones de escribir una propuesta, un presupuesto estimado y medidas de seguridad sugeridas para lidiar con la extraña resonancia que se producía cuando varios M912 se acercaban, para que yo la revisara más tarde. Por lo que había descubierto la disección preliminar de los cadáveres de los demonios, si bien habían recuperado su apariencia humana después de morir, no era más que una apariencia. La secuenciación del ADN aún no existía, y no lo sería hasta dentro de unas décadas si no recuerdo mal, pero el simple hecho de observar la sangre de los demonios bajo un hechizo de aumento óptico, equivalente a un microscopio, pero mucho menos frágil cuando se camina en campaña, había revelado que, independientemente de cómo lucieran los cadáveres de los demonios, no eran humanos, a diferencia de nuestros werewolf. Al observar las notas que habíamos copiado de los calcos del profesor Carnahan y los fragmentos que habían sobrevivido a la rabieta del heresiarca, parecía que, durante la guerra contra el heresiarca y su maestro, los demonios habían sido creados a partir de soldados enemigos y civiles capturados. Lo que significaba que tenía que haber al menos algún grado de lavado de cerebro involucrado, ya que de lo contrario se esperaría que los demonios recién transformados se volvieran contra sus torturadores en lugar de seguir sus órdenes. Combinado con el odio instintivo de las instancias del Proyecto W y el hecho de que, oh sí, habían devorado personas y se habían comido entre sí, y sería un día abrasador en la Antártida antes de que aprobara cualquier investigación para crear nuestros propios demonios, incluso si hubiéramos encontrado los medios para hacerlo en la ciudad sin nombre.
Los Werwolf eran simplemente mejores en todos los sentidos, y no iba a arriesgarme a que se amotinaran solo para tener acceso a su equivalente de crimen de guerra ambulante y de tienda de $1. Probablemente podríamos haber aprendido mucho de la ciudad sin nombre, pero el coronel Legend había decidido que el riesgo de que volviera a caer en manos enemigas era demasiado grande. Por mucho que hubiera decepcionado a los enloquecidos investigadores que trabajaban en el proyecto S, yo había estado de acuerdo con su juicio en ese caso. Me había sentido igualmente aliviado cuando me habían informado de que había prohibido expresamente cualquier incursión dentro de la pirámide negra donde los exploradores albinos habían despertado al Heresiarca. Era poco probable que hubiera otro hechicero no muerto durmiendo en su interior, sí, pero improbable no significaba imposible. Tal vez el Heresiarca tenía rivales en la corte de su faraón negro y no había querido compartir el mando de lo que quedaba de su ejército con ellos. Irracional, sí, pero su cerebro se había podrido literalmente miles de años antes de que Weiss aniquilara lo que quedaba de ellos con su fórmula de explosión. El faraón negro, ahora había otra razón para preocuparse, como si necesitara una nueva en estos días. El Heresiarca había usado ese término 2 veces, una cuando se despertó y habló con el Albish, y otra cuando se enfrentó a Weiss. Mi mejor esperanza era que este fuera solo un título otorgado a ese sin nombre mencionado en los jeroglíficos alrededor de la puerta. En mi viejo mundo, al menos, los antiguos egipcios habían borrado los nombres de sus criminales más despreciados, por razones religiosas si recordaba correctamente. Algún mago antiguo que descubriera los mitos y los usara para levantar un ejército de monstruos ciertamente calificaría. Y, sin embargo, no pude evitar pensar que me estaba engañando a mí mismo al aferrarme a esa esperanza. Porque había habido otro ser llamado el faraón negro en los mitos de Cthulhu. A estas alturas, estaba seguro de que lo que estuviera sucediendo detrás de escena no era exactamente como el escenario de terror cósmico que Lovecraft había introducido en mi viejo mundo, pero la investigación de la división ya había descubierto demasiadas similitudes para mi tranquilidad mental. Hasta ahora, el escenario más probable era que el ser décimo había diseñado el ascenso del faraón negro hace miles de años, esperó unos años mientras asolaba a Kemet, luego concedió bendiciones a sus enemigos para que pudieran luchar y derrotarlo, aumentando así la fe en lo divino, justo como sospechaba que estaba tratando de hacer conmigo y el imperio, excepto que estábamos demostrando ser más resistentes de lo que esperaba. Por supuesto, esa teoría implicaba que el antiguo panteón kemetiano había sido solo otra de sus máscaras, lo que no era una gran noticia. Bueno, tal vez podamos aprender más del bastón del Heresiarca, que estaba en posesión segura de los activos de la división y en el continente sur y sería llevado de regreso al castillo Schwarzstein para un estudio más profundo lo antes posible. En otro orden de cosas, más optimista, el coronel Legend estaba desempeñando su papel como comandante de las fuerzas de la división y excepcionalmente bien, aunque me preocupaba que se estuviera metiendo demasiado en el personaje, por así decirlo. Una de las últimas cosas que necesitaba era que una de las pocas personas razonables y conscientes de los mitos en el Estado Mayor se dejara llevar por el entusiasmo nacido de presenciar el asombroso poder de las Wunderwaffen en acción, o por un comprensible enojo por los errores del reino aliado. Ahora que se había hecho frente a la amenaza de la ciudad sin nombre, el ejército imperial estaba listo para continuar con su misión oficial. Con las tropas del reino aliado atrincheradas en Alexandría y comprensiblemente sin prisa por enfrentarse a las Wunderwaffen, cruzar el Nilo y llegar a Suam no debería ser demasiado difícil. Y una vez que el imperio tuviera un ejército estacionado junto al canal, con suerte el reino entraría en razón y aceptaría empezar a negociar. El hecho de que sus tropas fueran aplastadas en Al-Alamein y el fracaso de su expedición casi acabaran con Keria invadida por monstruos devoradores de carne, también debería haberles enseñado una o dos lecciones. Si el reino fuera racional, entonces la amenaza a su economía que suponía Lice situado junto al canal de Suan debería ser suficiente para que se detuvieran. El general Rommel ni siquiera necesitaría el apoyo de la división y para bloquear el canal si así lo decidiera. Las piezas de artillería y los magos aéreos eran más que capaces de hundir cualquier barco civil que intentara cruzarlo con una bandera Albish. El general Rommel tenía instrucciones muy estrictas de no volar el canal de Suan bajo ninguna circunstancia, excepto las detalladas en una carta sellada que le había escrito, que básicamente se reducían a o volamos el canal o el mar interior se llena de monstruos marinos gigantes porque alguien se equivocó muy gravemente. Era una pieza de infraestructura muy importante, vital para el comercio de toda Europa y más allá. Destruirlo realmente haría que mucha gente se enfadara mucho con nosotros. No lo necesitábamos ahora mismo, o nunca, si yo tenía algo que decir al respecto. Dicho esto, había muchas cosas que la expedición imperial del sur podía hacer, salvo bloquear por completo el canal, para fastidiar al reino aliado, y los John Bull lo sabían.
Desafortunadamente, independientemente de lo que el resto del cuartel general central pudiera pensar, el general de brigada Setoure y yo éramos muy conscientes de que nadie más en este planeta parecía ser tan racional como nosotros, y la falacia de los costos irrecuperables, junto con el hecho de que habían obtenido los medios para proteger su patria de nuestras Wunderwaffen, podría ser suficiente para hacerlos seguir luchando. O, más apropiadamente, continuar haciendo que sus soldados y reclutas coloniales luchen y mueran mientras los que toman las decisiones se quedan a salvo en Londinium. Había leído sobre el despiadado desprecio por las vidas de sus soldados de los generales de la Primera Guerra Mundial en mi viejo mundo, pero era algo completamente diferente vivir yo mismo un desperdicio tan asombroso de recursos humanos. Pero si Albion decidía ser poco razonable, bueno. Para eso estaba la Operación Enigma. Sin embargo, como director de la División I, los preparativos para ella eran solo una de las muchas exigencias de mi tiempo, así que volví mi atención a los papeles apilados sobre mi escritorio. El siguiente trozo de papel era una buena noticia, un mensaje de Josefka informándome de que la recuperación del coronel Sue iba bien. El mago legadoniano podía levantarse de la cama por sí solo y caminar unos minutos antes de tener que volver a descansar. Quería mantenerlo bajo observación durante otra semana, solo para estar segura, pero después de eso esperaba que lo autorizaran a ser enviado a vivir con el resto de sus hombres durante el resto de su recuperación, con el personal médico manejando a los cautivos lo suficiente como para ocuparse de su rehabilitación y cualquier emergencia que no fuera atendida por sus visitas regulares. Su esposa y su hija estarían encantadas. El campamento estaba mucho más cerca del pueblo donde habían sido reubicados después de su apresurada partida de Legadonia. Tal vez Grant se sentiría decepcionado por tener menos oportunidades de ver a Mary, pero entonces, si iba en serio, debería esforzarse un poco. A continuación, había un informe sobre los Natsadi que habían pedido que les enseñaran a volar. Estaban aprendiendo las matemáticas avanzadas necesarias para el trabajo mucho más rápido de lo que yo hubiera esperado, dado que todavía estábamos trabajando en la barrera del idioma, pero debería haberlo sabido mejor. No era que los Natsadi fueran más inteligentes que los humanos normales. Era que veían sus lecciones como la clave para poder usar la misma magia que habían visto usar a Neumann, Visa y otros desde su llegada al castillo Schwarzstein, lo que los haría mucho más difíciles de matar. Cualquier tema, sin importar lo aburrido que fuera, se volvía mucho más interesante cuando te motivaba una vida dedicada a ser perseguido por un monstruo aparentemente invencible. En la otra dirección del intercambio cultural, los Natsadi nos habían enseñado fórmulas útiles para purificar el agua y eliminar toxinas de la materia biológica para que se volviera comestible, aunque no apetecible. La visión de un grupo de Natsadi llorando en la cafetería mientras probaban comida de verdad por primera vez en sus vidas ya se había vuelto legendaria entre el personal de la División I. También habían desarrollado un montón de hechizos de supervivencia que, si bien no eran tan llamativos como la mayor parte del arsenal estándar de un mago aéreo imperial, sin duda serían muy apreciados por los magos atrapados en el tipo de guerra agotadora y prolongada que sabía que se convertiría en la norma en el futuro. A continuación, había una serie de peticiones menores pero necesarias que necesitaban mi aprobación, y después el informe semanal de Lea sobre sus esfuerzos por hacer más segura las actividades de la División Y. Ese documento en particular estaba cubierto de líneas onduladas que solo harían que a cualquiera que intentara descifrarlas le diera un terrible dolor de cabeza. Tomé mi bastón y, con un rápido destello de voluntad, apliqué el hechizo de descifrado apropiado. Era una de las sugerencias que había hecho la amiga de Visa desde que había llegado. Nadie sin un D24 sería capaz de entender el documento, y sospechaba que alguien que intentara forzarlo solo se volvería loco. Por supuesto, el hecho de que se necesitara un D24 tanto para el cifrado como para el descifrado significaba que no podíamos usarlo para todo. Eso, y me estremecí al pensar en transmitir mensajes codificados por los mitos a través de la radio. Pero para las comunicaciones internas, servía bastante bien. Leí el informe con atención antes de reducirlo a cenizas con otro hechizo rápido, aunque mucho más básico. Parecía que todo iba bien también en ese frente particular de la Operación Enigma. Una persona menos racional que yo podría haber empezado a esperar que los albinos fueran irracionales después de todo, aunque solo fuera para que todos nuestros preparativos no acabaran en vano. Pero, por supuesto, yo era una persona demasiado amante de la paz para que ese fuera el caso. Preferiría mucho más que todo nuestro duro trabajo quedara en nada si eso significara el fin de esta estúpida guerra. XXXX. 15 de octubre de 1925, costa sur de la República Francesa. Connick suspiró mientras miraba el edificio vacío. Era demasiado tarde.
Este edificio había servido como puesto de avanzada de contrabando durante décadas, albergando varias piezas de contrabando traídas del mar antes de ser enviadas a otro lugar. Ahora no había nada en él excepto cajas vacías y polvo. Todavía podía sentir el inconfundible rastro de mana persistente de un Eikon saturando el espacio, pero la criatura había desaparecido. Supuso que solo la habían pasado por unos días, lo que hizo que todo el asunto fuera aún más molesto. Durante 4 meses, Conill y su equipo habían seguido la pista de su presa por toda François. Habían seguido la enmarañada red de conexiones del arzobispo desaparecido por toda la República, pero esa pista finalmente se perdió en algún lugar del sur de la República. Después de eso, habían centrado su atención en los rumores y los extraños informes de las fuerzas del orden locales, confiando en gran medida en Sophie para suavizar las cosas. En esta zona tan alejada de Parisei, las actitudes hacia el imperio eran más relajadas, ya que la gente había estado más lejos del frente, y más agitadas, porque las historias de las Wunderwaffen del imperio parecían más bien eso, historias. Al final, algo había llamado su atención. En toda la mitad sur de la República, varias docenas de personas habían desaparecido, todas ellas con familiares en el cuerpo de magos de la República. Algunas de ellas habían expresado su simpatía por los diversos grupos que rechazaban la rendición de François, pero otras no, ni siquiera en privado. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de lo que podía estar pasando, así que se pusieron en marcha para encontrar a los ciudadanos desaparecidos, una búsqueda que los había traído hasta aquí, a este edificio vacío en las afueras de un bosque cerca de la costa del mar interior. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sophie. Ahora, vamos a buscar por todos lados y a desmontar el edificio de arriba a abajo, para asegurarnos de que no hayan dejado ningún rastro ni pista. Luego, volvemos a la base y me pondré en contacto con la mayor para contarle todo esto. Ella no estará contenta, comentó Kun. Por supuesto que no. Yo tampoco estoy saltando de alegría, suspiró Conill y se sacudió. El Eikon podría seguir por aquí. Mantengan la concentración, todos. Como habían aprendido en las catacumbas parisinas, mientras los supersoldados de François permanecieran en su forma humana, Conill no podría detectar su firma de maná. El resto de su equipo lo sabía, por lo que comenzaron a trabajar con la vista puesta en cualquier señal de ataque. Pronto quedó claro que mucha gente se había mudado a través del edificio recientemente. Se habían cavado varios pozos pequeños afuera para letrinas y eliminación de basura, lo que indicaba que la gente había vivido allí antes de irse, probablemente para encontrarse con un bote en la costa, y desde allí, quién sabe. Probablemente había cientos, si no miles, de botes operando en el área que podrían haberlos llevado a cualquier parte del mar interior. Aún así, tenía sus sospechas. Era que ninguna de ellas era agradable de pensar y todas tenían implicaciones que estaban muy por encima de su nivel salarial. Con una sensación de hundimiento en el estómago, Conill se resignó a informar del fracaso al mayor. 4 Eikons habían escapado de la batalla del Rin. Uno de ellos había muerto bajo Parisei. Otro había estado aquí recientemente. Y, por desgracia, Conill tenía la terrible certeza de que esos 3 ya no eran los únicos Eikons que quedaban en el planeta. XXXX. 16 de octubre de 1925, la Santa Sede. Bajo la superficie, a donde acudían innumerables peregrinos de todo el mundo para presenciar la belleza de la Santa Sede, se escondían numerosos secretos, salvo para los más fieles. Los archivos y bóvedas subterráneas recogían las reliquias de siglos pasados junto con libros y pergaminos que contenían conocimientos que se habían considerado demasiado peligrosos para permitir su difusión, pero no lo suficientemente contaminados como para merecer su destrucción. También había otras salas, muchas de las cuales no se habían utilizado en siglos, desde que la Inquisición había limpiado Europa de la hechicería pagana y hereje. Ahora, estas habitaciones habían sido reabiertas y entregadas a la recién formada congregación de Miguel, para que pudiera prepararse para realizar su trabajo sagrado a salvo de la mirada maléfica de su enemigo. Los sacerdotes magos que habían jurado sus vidas y almas al Señor habían tallado antiguas protecciones en las paredes de este lugar, que impedían que las emanaciones de maná de lo que sucedía en el interior fueran detectadas por los radares mágicos del reino de Ildoa. El general de Lugo y el arzobispo Mejubais caminaron juntos por estos venerables pasillos, iluminados por luces eléctricas que se habían instalado allí como parte de la remodelación del lugar para las necesidades de la congregación. Los dos estaban vestidos con las sencillas ropas de los monjes, sin nada que marcara sus respectivos rangos en la congregación, aunque de Lugo era lo suficientemente consciente de sí mismo como para darse cuenta de que el arzobispo era mucho más importante para el trabajo de la organización de lo que él podría ser jamás. Un par de caballeros santos montaban guardia en la puerta, con sus lanzas cruzadas para impedir la entrada.
Cuando los dos hombres mortales se acercaron, sacaron sus armas y se pusieron firmes, reconociendo al hombre que los había transfigurado de arcilla humana falible en instrumentos benditos de la voluntad de Dios. Beauvais se detuvo en la entrada y sonrió cálidamente a los dos campeones. Valentín, Clementine. Me alegro de verlos a los dos. ¿Cómo están hoy? Dispuesto a servir como siempre, señor arzobispo, respondieron los dos asentidos al unísono. Bien, bien. Sigue con el buen trabajo. De Lugo no tenía idea de cómo el arzobispo podía distinguir a los caballeros sagrados entre sí. La diferencia en el diseño de las armaduras hacía que fuera bastante fácil reconocer si habían sido hombres o mujeres, por supuesto, pero aparte de eso, para él, parecían completamente idénticos. Al principio, el hecho de que reclutaran mujeres para las filas de los caballeros santos no le había sentado bien. De Lugo había sido criado con los valores tradicionales de Francois, que tenían muy claro que el lugar de una mujer definitivamente no estaba en el campo de batalla. Pero su mente se había abierto desde entonces. Todos eran sirvientes del Señor, y los detalles del nacimiento eran irrelevantes ante su santa mirada. Hombres, mujeres, colonos. No importaba, siempre que estuvieran bendecidos con habilidades mágicas y tuvieran fe en sus almas. Dominico, el hombre que había traído a De Lugo y Beauvais a la Santa Sede, trabajaba incansablemente con sus colaboradores para asegurar un flujo constante de candidatos a la Santa Sede. Estos candidatos eran luego entrenados y se les enseñaban los principios básicos de la magia antes de ser elegidos para la ascensión semanal, donde el arzobispo realizaba el ritual en uno de los muchos lugares consagrados disponibles para ellos. En los meses transcurridos desde su llegada, decenas de candidatos habían sido bendecidos con la ascensión, y los caballeros sagrados permanecieron ocultos para no repetir el error de Lugo en la República, a donde los había enviado demasiado pronto debido a su deseo de salvar su patria. Esta vez, la congregación atacaría con una fuerza abrumadora y no dejaría nada al azar mientras luchaba por hacer la voluntad del Señor y purgar la herejía del imperio. A pesar de la gracia de Dios, los preparativos no iban del todo bien. Por un lado, los candidatos a François que habían llegado ayer, escoltados por el último caballero santo que había quedado en François, serían los últimos. De esta procedencia no habría más por el momento. Los herejes imperiales habían seguido la operación como perros de caza. De Lugo sabía que algunos de los candidatos, especialmente aquellos que aún no habían visto el resplandor glorioso de un caballero sagrado, tenían dudas al llegar. Era comprensible, ya que la mente humana era pequeña y se retraía de aquello que no entendía. Pero estar en presencia de lo divino, aprender la verdad de la santa misión de la congregación, pronto eliminó esos indignos temores, reemplazándolos con una fe férrea en el propósito de la congregación. Cuando los candidatos se arrodillaron ante el arzobispo Beauvais para ser ungidos y resurgir como caballeros sagrados, todos estaban listos para dar sus vidas con el fin de acabar con el mal que supuraba dentro del imperio. Más allá de la puerta había una escalera en espiral que descendía hasta el taller subterráneo, donde se preparaban las armas más importantes de la congregación para la cruzada que se avecinaba. Mientras descendían, De Lugo dijo: ¿Qué opinas de los informes que hemos escuchado sobre lo que sucedió en Kemet? Sobre el ejército imperial luchando a las puertas de Keria. Incluso ahora, De Lugo todavía tenía algunos contactos entre las colonias de Francois en el continente sur. Con su ayuda, había podido conseguir que algunos agentes de la congregación se dirigieran allí para observar las acciones del imperio. Sus informes últimamente habían sido preocupantes, por decirlo menos. El mal siempre se vuelve contra sí mismo, dijo sabiamente el arzobispo. Está en su naturaleza. Pero si el reino aliado empieza a seguir al imperio hacia la herejía. No temas, amigo mío. Aunque su fe difiere de la nuestra, los albinos siguen sirviendo al Señor, a su manera. Con el tiempo, el camino que sigan los llevará a estar a nuestro lado contra los males del imperio. Si así lo dices, entonces confiaré en que esta es la voluntad del Señor. Se detuvieron al pie de las escaleras para recuperar el aliento. Ninguno de los dos se encontraba ya en la flor de la vida. De Lugo miró hacia adelante, a la pesada pero cerrada puerta que se interponía entre ellos y su destino. Las obras que se están realizando aquí todavía me parecen blasfemas, reconoció De Lugo. ¿Cómo puede el hombre mejorar lo que fue hecho por la mano de Dios? ¿No es eso lo que estamos haciendo, general?, le reprendió suavemente el arzobispo. El rito de la ascensión que me fue otorgado no fue más que el fragmento de su gloria que mi mente mortal pudo soportar. Así como yo no soy más que la mano del Señor al formar a los fieles, también lo es el buen doctor al acercarlos cada vez más a su perfección. Los dos entraron en el laboratorio subterráneo. Varios dispositivos arcanos estaban dispersos por la habitación, zumbando con maná y electricidad por igual.
En una mesa yacía la forma inconsciente de un caballero sagrado, recién ascendido y recuperándose de las benditas cirugías que lo harían igual a sus compañeros, a pesar de carecer de cualquier tipo de experiencia marcial o mágica antes de su ascensión. Y, en el centro de la habitación, jugueteando con un complejo aparato que de Lugo no podía entender, estaba el hombre que le había pedido a él y al arzobispo que vinieran a visitarlo, afirmando que tenía algo que mostrarles. Ah, señores. Les saludó el doctor Adelaide von Schuchel con una sonrisa en el rostro y su típico brillo de fervor en los ojos con gafas. Bienvenidos. En su día, el doctor Schuchel había sido uno de los principales investigadores del Imperio, líder de un programa encargado de diseñar nuevos y mejores orbes de computación para el uso del cuerpo de magos aéreos del Imperio. Pero cuando el Imperio comenzó a desatar sus Wunderwaffen en Europa, se dio cuenta de que su país había caído en la herejía y fingió su muerte para escapar del Imperio, antes de ser recogido por la congregación de Michael. Su experiencia había demostrado ser muy útil para ayudar a los caballeros sagrados a adaptarse a sus nuevos cuerpos forjados por el cielo. De Lugo carecía de los conocimientos necesarios para entender exactamente cómo funcionaba, y, a decir verdad, Schuchel no era precisamente el más dotado para explicar su trabajo a quienes carecían de su particular chispa de genio, pero tenía algo que ver con la regulación del flujo de maná a través de la implantación de orbes de computación básicos y miniaturizados en ciertas partes de los cuerpos de los caballeros sagrados. Cada una de estas puestas a punto costaba una auténtica fortuna en recursos, pero si algo no le faltaba a la Santa Sede era dinero, y la neutralidad del DOA en la Gran Guerra permitió un flujo constante de los materiales necesarios para las mejoras de Schuchel, así como para su continua investigación. ¿Quería vernos, doctor?, preguntó de Lugo. El imperial exiliado asintió con entusiasmo. Sí, sí. Por la gracia del Señor, he logrado un gran avance en mi último proyecto. Mira. Hizo un gesto dramático hacia la mesa que tenía delante, como si esperara que los dos François cayeran de rodillas con asombro. Me temo que no le entiendo, doctor, dijo de Lugo con diplomacia. Todo parece muy impresionante, pero ¿qué es exactamente eso? Ah, cierto. Lo siento. Mis hermanos en Dios, es el primer orbe computacional de 3 núcleos en funcionamiento. De Lugo parpadeó. Sabía, por supuesto, que cada orbe de computación utilizado por los magos aéreos modernos tenía un solo núcleo, y que la idea misma de utilizar 2 todavía estaba a años, incluso décadas en el futuro. Si Schuchel realmente hubiera logrado diseñar un orbe que pudiera utilizar de manera confiable 3 al mismo tiempo, un momento. Eso es muy impresionante, doctor, comenzó, pero los caballeros sagrados no necesitan orbes de computación, ¿verdad? Ejercen su poder a través de la gracia de Dios, no de reliquias imitadoras del hombre. Cierto, cierto. Pero usted no lo entiende, general, respondió Schuchel con una amplia y ligeramente condescendiente sonrisa. Si mis cálculos son correctos, y sé que lo son porque el Señor mismo me lo aseguró en mis visiones, entonces este dispositivo permitirá a su usuario realizar manifestaciones de maná. Incluso los caballeros sagrados están limitados por la cantidad de poder que pueden almacenar dentro de sus formas benditas, ya que a pesar de su bendición, todavía están forjados de arcilla mortal imperfecta. Pero con esto, la lágrima de la Trinidad, un guerrero elegido podrá acumular poder mágico sin un límite superior y desatarlo todo en la batalla. Ahora todo tenía sentido, y cuando de Lugo intercambió una mirada con Beauvais, vio que el arzobispo también había aprovechado la importancia estratégica de tal capacidad. ¿Cuándo podrás empezar a probarlo?, le preguntó al científico. ¿Y cuántos crees que podrás preparar a tiempo para nuestro ataque contra el Imperio? Para responder a su última pregunta, general, me temo que esta será la única. Fue necesaria la intervención del Señor guiando mi mano para que pudiera crearla. Intentar hacer una copia sería un sacrilegio. Es una pena, pero incluso uno de sus dispositivos sería de inmensa utilidad contra las monstruosas armas del Imperio. En cuanto a la primera, esa es parte de la razón por la que lo llamé. La lágrima de la Trinidad necesita un portador especial para manifestar todo su potencial otorgado por Dios. Necesitamos un verdadero elegido del Señor, marcado por Él para servir como su apóstol y portador de su ira sobre sus enemigos descarriados. Me llevará algún tiempo terminar el dispositivo, continuó Schuchel, mirando alternativamente al general y al arzobispo. ¿Cree que podrá encontrar un candidato digno para entonces? Si tenemos que buscar en todo el reino de Ildoa y las colonias, juró de Lugo, encontraremos uno. No se preocupe, general, dijo Beauvais, sonriendo beatíficamente. En esto, como en todo, el Señor proveerá. Solo tenemos que seguir su guía. XXXX. Notas del autor. Es. Dun dun dun.
Sinceramente, me sorprende que no todos ustedes lo hayan visto venir a una milla de distancia. No solo la forma en que Schugel murió no dejó un cuerpo atrás, sino que Dominico mencionó específicamente que la congregación había reclutado a alguien del imperio. Y la congregación tiene muchos icons que también están trabajando para mejorar. Supongo que vale la pena mencionarlo. Además, si tienes sugerencias de un personaje que pueda ser expiat para servir como portador de la lágrima de la Trinidad, hazlo. Tengo un candidato de respaldo preparado por si nada inspira a la musa. Mientras tanto, todavía pasará algún tiempo antes de que la congregación haga su movimiento al descubierto, pero no estoy del todo satisfecho con ellos. Me parece profundamente divertido que el lavado de cerebro por parte de Ser Décimo haya convertido inadvertidamente a De Lugo en mucho más tolerante para nuestros estándares modernos de lo que era antes, aunque, como se indica en el capítulo, la razón principal por la que tomé ese camino fue que las opciones de la congregación para conseguir reclutas son algo limitadas. Algo divertido que se puede hacer es leer toda la escena en la que Lergen se enfrenta a los exploradores albinos como si fuera un villano de James Bond e intentar imaginar su propio punto de vista mientras lo hace. Lergen. Al menos sigo siendo más amable con él que el LN canónico. No creo que esté exagerando. Léelo tú mismo si quieres ver a qué me refiero. Y sí, los quemetianos están al tanto de los monstruos que atacaron Keria. El hecho de que la batalla se prolongó durante varias horas después de que el Heresiarca fuera destruido y la tormenta de arena se calmara garantizaba que eso sucedería. Por supuesto, el periódico de este capítulo está sesgado en contra de Albion, como espero haber dejado claro. Puedes esperar que los propios titulares de LAC presenten los eventos de manera algo diferente. Por favor, no utilicen mi presentación de la situación política de Kemet en un examen de historia. Este es un fanfic de una tierra alternativa donde la magia es real, y solo usé nuestra propia historia como inspiración. Además, no nombré al rey de Kemet por la misma razón por la que no nombré a los presidentes de Franquis y los Estados Unificados. No tienen nombres canónicos, y no quiero involucrarme en la política de la vida real, adaptando los nombres de los políticos de la época. Eso es todo por ahora. Espero sus comentarios, reacciones y sugerencias para esta historia en el futuro. Sariel fuera. Fin del capítulo 16.